Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, damas, caballeros, personas que nos ven, nos escuchan? Bienvenidos a este canal de entrevistas, donde, pues ya sabe, platicamos temas que nos ayudan a hacer una mejor versión de nosotros, conocimiento, arte, cultura, todo lo relacionado a esto. Yo soy su amigo Mario Rangel y por favor, no sea malito, regálanos un like, suscríbase al canal, comparte este video, píquele a la campanita de las notificaciones que está por acá abajo para que se entere cuando subamos contenido nuevo. Y bueno, miren quién está con nosotros nuevamente. Está una amiga de este canal, está la historiadora Alondra Domínguez, que nos viene a contar precisamente temas para que conozcamos más acerca de nuestra historia. Alondra, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Hola Mario, buenas noches, felices fiestas para ti y para toda la gente que nos va a escuchar y ver por esta red. Y pues estoy aquí, ¿no? Un poco con, con la inquietud de compartir para este foro lo que no sabemos y creemos saber sobre sacrificio humano. Perfecto. Oye, pues ahora sí que tú dinos, ¿qué tenemos mal informados sobre el sacrificio humano que es el motivo de esta conversación? Bueno, mira Mario, para precisar, eh, lo primero que me gustaría compartir es que el sacrificio humano es un fenómeno cultural que ha sucedido, que sucedió en varias culturas, en todos los continentes, que es un ritual antiquísimo, antiquísimo. Podríamos hablar de los inicios del sedentarismo, pero la verdad es que dependiendo de dónde lo estudies, se puede remontar a la época de cazadores-recolectores. Ahora bien, el sacrificio humano al que tu servidora se dedica a estudiar es el fenómeno del sacrificio humano concretamente en Mesoamérica, ¿no? Y cuando hablamos de Mesoamérica, entonces parece que a veces hay modelos que nos sirven para estudiar un fenómeno cultural, un fenómeno tan complejo que tiene estigmas tan fuertes como es el sacrificio humano. Pero la verdad es que no podemos con un solo modelo estudiarlo, porque para estudiar por qué una cultura, o en este caso no una cultura, sino en una región cultural como es Mesoamérica, es un fenómeno que sí se compartió, que todas las culturas que la conformaron lo hicieron. Ese mismo modelo que nos sirve para estudiarlo ahí, no nos sirve para estudiar el sacrificio humano en otras partes del mundo. Eso es, no solamente es simplista, sino nos lleva al error, porque si lo que queremos es saber, así como en una forma, en una primera entrada, en una mirada superficial, el por qué lo hacen, lo primero que hay que ver es cuáles son, en este caso, en Mesoamérica es un fenómeno cultural que pertenece a la esfera religiosa. Tendríamos que conocer la religión de esas culturas. Entonces, esa religión que aplica, por ejemplo, esos rasgos culturales mesoamericanos, no se pueden aplicar a otras zonas de América, ni tampoco se pueden aplicar a otras zonas de África, de Europa o de Asia. Oye, Eso es, Alondra, eh, sí. ¿puedes explicarnos para los que no sabemos de dónde abarca Mesoamérica? La región cultural de Mesoamérica abarca más o menos, al ser una región cultural, sus horizontes naturales, como toda división, como hoy en día una división política, no obedece exactamente a un borde natural, no a un borde geográfico, sino acuerdos. En este caso, como es una región cultural y la cultura en Mesoamérica se desarrolla muy de la mano de las características del medio ambiente, sí vamos entonces a encontrar características geográficas que lo definen. Empezando por arriba, por Mesoamérica, un poco coincide sus límites del norte con lo que es la Sierra Madre Occidental y Oriental. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empieza un clima árido. Mesoamérica, en términos de geografía, es un área, todavía no en el término cultural, sino en el término geográfico, es un área muy fértil, en el cual es posible, uno de los rasgos culturales que lo definen es el cultivo del maíz.
eso te habla de un suelo con ciertas características del maíz, del frijol, y de la calabaza. Propiamente es a lo que le llamamos la tríada mesoamericana. Entonces, eso ya te habla de las características de un suelo. Ahora bien, para el sur, Mesoamérica abarca toda la zona maya y recordemos que la zona maya abarca 5 países, el sur de México, la península de Yucatán, más Chiapas y Tabasco, pero también abarca Honduras, Belice, Guatemala y El Salvador. Justo donde termina esta frontera es donde termina el horizonte mesoamericano. Oye, es una región muy extensa, ¿no? Es claro, y además diversa, porque cuando hablamos de Mesoamérica, a veces nos confundimos un poco, no nos confundimos como si fuera una cultura, no. Mesoamérica son varias culturas que comparten rasgos culturales, comparten muchos rasgos culturales, que tienen un mismo esquema religioso, pero son diversas culturas. Y algunas de ellas nunca tuvieron contacto entre sí, como ¿cuál es contacto entre sí? Un teotihuacano jamás contactó un mexica, ¿no? O sea, hay siglos de diferencia entre una cultura y la otra, por decirlo. Oye, entonces, ¿cómo es posible que este tema de los sacrificios que tú nos vienes a contar se haya mantenido en la línea a pesar de que las culturas no convivieron? Bueno, mira, un poquito te voy a decir, ay, voy a empezar para lograr contestar esa pregunta, porque si no se escucha simplista, vamos a empezar esto. El sacrificio humano en Mesoamérica, el sacrificio humano propio de Mesoamérica, está ligado con 2 de las actividades económicas más importantes de toda Mesoamérica, y de esta manera también está ligado con la época de secas y la época de lluvias. Así lo explicamos. Primeramente, ¿a qué se liga? Se liga a rituales agrícolas y vamos, una actividad económica que todas las culturas mesoamericanas compartían, que son culturas agrícolas, ¿no? Son las culturas del maíz, Entonces, y el sacrificio humano, en muchos de los rituales que se manifiesta, son metáforas del cultivo del maíz. Y la otra parte con la que se liga, que es una parte más antigua, que es en la que yo soy de la corriente, ¿no? Que propone que esto es mucho más antiguo que el sedentarismo, porque la otra parte se liga a la otra actividad económica, que es la guerra y la cacería. Y esto es más antiguo que las sociedades agrícolas. Y en Mesoamérica el año se dividía. La época de lluvias precisamente pertenece a la de los cultivos, y la época de sequías, no nada más te pasas consumiendo la cosecha, eso se acaba. En la época de sequías, las actividades principales son la guerra y la cacería. Una diferencia abismal que ocurre, por ejemplo, en las culturas antiguas de Europa, de Asia, del Mediterráneo y en Mesoamérica, es que estas culturas, por ejemplo, hablamos de griegos, de fenicios, de las culturas que habitaron Mesopotamia, de Egipto. Estas culturas, una vez que pasan por la revolución agrícola, que domestican cultivos, dejan en un segundo plano la cacería o la abandonan. ¿Por qué? Porque el cultivo del trigo y el cultivo de cebada les permite dedicarse, además de la agricultura, a la crianza de ganado. Pero eso es en el Mediterráneo y en las culturas, ¿no? Eso es en el Mediterráneo y en las culturas que tenían contacto con este Mediterráneo. Por ejemplo, las culturas mesopotámicas. En Mesoamérica es distinto. Para empezar por una cosa, porque no hay ganado. No puedes desarrollar ganadería. A veces la gente pregunta, ¿no? A veces como un poquito anacrónicos. Bueno, ¿y por qué no desarrollaban ganadería? Pues porque no hay ganado. No, por eso no.
Entonces, ¿qué sucedía en estas culturas? No vas a pasar de la agricultura y la ganadería y abandonas la casa porque no hay ganado. Entonces, requieres que se siga practicando la cacería. Nada más que lo ordenas de una manera ritual. La época de lluvias, que dura casi 6 meses, se la dedicas al cultivo. Y la otra época, cuando el campo no se puede trabajar, es la época entonces de cacería. ¿Cómo se liga esto al sacrificio? Las herramientas como hachas, como lanzadardos, la herramienta más antigua mesoamericana es el lanzadardos. Y ya hasta el posclásico, ¿no? Cuando vemos el uso de arcos y de flechas, pero estas armas que se utilizan como instrumentos rituales para el sacrificio humano son precisamente también las que son armas de cacería. Por eso digo que está muy ligado a las dos cosas. Pero desde aquí vemos una diferencia en lo que, insisto, explicar el sacrificio humano en Mesoamérica, el modelo que sirve para estudiar Mesoamérica, no es aplicable en otra cultura, ni viceversa. Uno de los graves problemas a los que nos seguimos enfrentando hoy, las personas que abordamos el sacrificio humano en Mesoamérica, es a quitar toda la serie de juicios y de descalificaciones que hay al sacrificio humano. Pero ¿por qué han nacido estos juicios? Precisamente porque se intenta explicar con modelos no creados académicamente para la realidad mesoamericana, sino para otras culturas. Y ciertamente sirven para otras culturas, pero no para la realidad mesoamericana. Y acabo de poner un ejemplo tan claro, ¿no? Como es una actividad, ¿por qué no hay ganadería y por qué se siguen dedicando a la cacería? Oye, Alondra, y entonces esa idea que nos han dicho los libros de historia de la escuela, en el hecho de que el sacrificio era para los dioses y todos estos rollos, ¿qué tan verídico es? Pues mira, aquí es lo que vamos a explicar ahora sí. ¿Qué es el sacrificio humano? ¿Y qué entendemos para empezar? En teoría de las religiones, en historia de las religiones, se define el sacrificio humano así, simple. ¿Qué es un sacrificio? Para empezar, de sus raíces de latín, es literalmente sacralizar. Sacrificar viene de una palabra que significa sacralizar, es decir, volver algo sagrado. Ahora, ¿cómo vuelves algo sagrado? Lo vuelves destruyéndolo por completo. ¿Cómo destruyes algo por completo en un humano? Pues lo matas, ¿no? Lo destruyes por completo. Por lo tanto, y voy avanzando poco a poco, el sacrificio humano supone que para sacralizar o el cuerpo, lo debes de destruir por completo. Y esta destrucción, esta aniquilación, pues es la muerte. Ahora bien, paso 3, hasta ahí vamos con sacrificio. ¿Cuál es el objetivo de un sacrificio? Es una ofrenda. Si tú sacralizas algo, pero no le estás ofrendando, o sea, si estamos en hablar ya de sacrificar, que se está sacralizando, bueno, es una inmolación religiosa, pero todavía no es un sacrificio. ¿Qué lo hace un sacrificio? Que se sacralice y que se ofrende. Ahora, modelo mesoamericano. Modelo mesoamericano. Voy a citar una definición que se ha utilizado por lo menos desde el 85-86 hasta hoy, de las personas con más autoridad en el estudio del sacrificio humano en Mesoamérica, que son Yolot González Torres, en el área mexica, que hizo toda una obra sobre el sacrificio humano entre los mexicas, y que le mando saludos sobre mi ex maestra del Centro de Estudios Mayas, la especialista en sacrificio humano, la doctora Marta Ilia Nájera, que ella lo estudió como fenómeno religioso propio en el área maya. Ambas coinciden en que el sacrificio humano es la ofrenda, la cual para cumplirse supone la destrucción total del objeto ofrendado. Y que este objeto ofrendado, es decir, la persona, tiene como objetivo dos cosas. Una, servir
como alimento para las deidades, o dos, y esto es de lo más interesante, ser el contenedor de la deidad misma. Es decir, a ese que estás matando al humano para que ahora, por un espacio temporal de segundos o de minutos, sea el cuerpo del Dios. Matas a la persona para que se convierta en el Dios. Entonces tiene dos fines. Uno, o ser el alimento de las deidades, o bien ser el contenedor temporal del Dios. Ahora, si me lo permiten, va mi definición. Ya le mandé disculpas a la doctora Marta Ilia por hacer otra definición, pero fui obligada en el doctorado, eso era para pasarme, tenía que construir mi concepto. Yo lo que digo es que el sacrificio humano en Mesoamérica de ninguna manera es la destrucción total del objeto ofrendado. Y aquí la pregunta me van a decir, oye, están muertos, sí, pero permíteme. En Mesoamérica, ¿qué ofrendas en el sacrificio? Y eso lo dicen los códices. ¿No? Códices prehispánicos, y con esto quiero decir, en un códice prehispánico no hay ninguna mano de cristianismo, son anteriores a la conquista, reflejan la cosmovisión netamente indígena. ¿Y qué vemos en estas fuentes maravillosas que son los códices? Bueno, los códices lo que muestran ofrendado son corazones y cabezas, sangre, corazones, cabezas y sangre. La sangre es posible de ofrendarse sin la muerte. La cabeza y el corazón no, suponen la muerte. Pero ¿por qué yo digo, permítanos? Porque en la realidad mesoamericana, en el conjunto de creencias mesoamericana, el cuerpo humano, esa es una definición bueno, se murió hace 2 meses, el más grande mesoamericanista, Alfredo López Austin. El cuerpo humano es entendido como un contenedor, ojo, de entidades anímicas. Es decir, el valor del cuerpo humano no es el cuerpo humano, sino es lo que contiene. Y las entidades anímicas, que en un término cristiano llamaríamos almas, habitan en 3 lugares: la cabeza, el corazón y el hígado. Y hay otra cosa. Para la visión mesoamericana, el cuerpo, nuestro cuerpo, como el de cualquier otro mamífero y de cualquier otro ser vivo, es perecedero. Eso no lo podemos evitar. Es vulnerable al tiempo. Se desgasta con el paso del tiempo porque envejece y deja de funcionar. Pero aquello que es eterno, aquello que sobrevive al tiempo, aquello que se conserva, es lo etéreo. Y esto etéreo, que en el cuerpo humano se cristaliza como entidades anímicas, como estas almas, eso es lo eterno. Y por eso insisto, el cuerpo humano, desde su definición misma, es un contenedor de entidades anímicas. Es lo que carga la entidad anímica. Pero lo que dota de las funciones fisiológicas, insisto, para la edad mesoamericana, al cuerpo humano es el funcionamiento de estas entidades anímicas. Y donde hay varias entidades anímicas, nos sirve toda otra entrevista para explicar el cuerpo humano y entidades anímicas. Pero bueno, las principales, las esenciales de una persona, está una en la cabeza, que en náhuatl se llama tonali, y que es irradiada por el sol. O sea, la adquirimos, según esta creencia, la adquirimos por la irradiación del sol y le pertenece al sol. La otra es el teyolía, que se encuentra en el corazón, y la otra es el lijiyot, que se encuentra en el hígado. Yo estoy diciendo los nombres en náhuatl. La creencia sobre entidades anímicas aparece en toda Mesoamérica, pero van cambiando los nombres y van cambiando los atributos. Voy a poner un solo ejemplo porque es algo complejo. Un ejemplo, la memoria se aloja en la cabeza porque el tonali
no la masa cerebral, sino el tonali y el alma, es el que lo posee. Pero la memoria sentimental, la memoria de emociones, la que modifica tu personalidad, esa se aloja en el corazón porque está en el teyolía. Y se aloja en el músculo cardíaco porque el que guarda esa memoria es el teyolía, no el músculo cardíaco. Una vez más vemos, el cuerpo humano es el contenedor de las entidades. Entonces, por lo mismo digo que si lo que aparece ofrendado son los centros anímicos más importantes, los centros anímicos más importantes son la sangre, porque la sangre es el vehículo por el cual el cuerpo puede transportar el tonali. O sea, el tonali se guarda tanto en la cabeza como en la sangre, y para que llegue a todo tu cuerpo y para que tu cuerpo mantenga la temperatura corporal de un vivo, necesitas pues de la sangre y del tonali, y esa es mediante la sangre. Entonces, dado esta situación, dado esto, lo que vemos en los códices es que se ofrenda cabeza, sangre y corazón. ¿Les cortaban la cabeza? Sí, ahí voy. Sí, y primero los degollan, ¿no? Porque es muy complejo, muy sistemático, y a primera mirada, pues cualquiera se espanta, porque además también hay que ver con qué instrumentos. No es inmediato, no es inmediato. Vamos, si no estás familiarizado con eso, claro que es impresionante, y claro que lo es. Pero a lo que voy, si vemos lo que se está ofrendando, todos son centros anímicos. Todos son contenedores de lo eterno, de las entidades anímicas que son anteriores a la creación, que siguen y que además después de muertos se libera una y una se va a un lado y la otra es la que hace el viaje al inframundo, al clan, porque tienen diferentes destinos según a dónde se alojen, cabeza, hígado o corazón. Entonces, yo digo, así si me lo permiten, que en Mesoamérica el sacrificio humano no es la destrucción del objeto ofrendado, porque en Mesoamérica claramente lo que se ofrendaba es la entidad anímica. No estás ofreciendo la cabeza, no, la cabeza es el contenedor, así como la caja de regalo del regalo. ¿Cuál es el regalo? El tonali. El músculo cardíaco, no es el músculo cardíaco, porque además el Dios no baja y lo ves y se come el corazón, no. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con un corazón ofrendado? Se sahumaba, en algunos rituales, no en todos, porque insisto, varía de fiesta en fiesta y varía de cultura en cultura, a veces como con una especie de popotillo, ¿no? Se tomaba sangre del corazón y con esa se alimentaba a la deidad, es decir, a la estatua de la deidad, y se le ponía en la boca, como si la estuviera comiendo precisamente. Pero lo que vemos en todos los casos es que se sahuman. ¿Y por qué se sahuman? Porque las deidades, si no las ves caminando, las alimentas con aromas y con la esencia, porque esa esencia y ese aroma es lo que es eterno. Entonces, claramente, lo que estás ofrendando a las deidades, en este caso, es la entidad anímica irradiada por el sol y la entidad anímica que nos trata de personalidad que está en el corazón. Por lo tanto, el sacrificio humano en Mesoamérica supone la destrucción total del cuerpo humano, pero que tiene como objetivo ofrendar lo eterno, lo que no es perecedero, porque el cuerpo deja de servir. Oye, hablando de perecedero, ¿qué pasaba con el cuerpo? O sea, le sacaban el corazón, le cortaban la cabeza y lo demás, ¿a dónde lo echaban? ¿O qué? Mira, pues es que es muy interesante porque no hay una respuesta única. Depende del ritual. Voy a poner todos ejemplos porque dije que hay dos formas de sacrificio. Aquel en el cual precisamente en el cual es el alimento a las deidades, y aquel en el cual el cuerpo humano se vuelve el contenedor temporal
de una deidad. Entonces, había, por ejemplo, entre los mexicas, la fiesta de la veintena es un mes mexica de 20 días. Una veintena, mi veintena favorita, porque es muy teatral, se llama la fiesta de Toxcat. Además, esta fiesta, la mayoría de personas en México la hemos escuchado, pero no la conocemos. Y voy a decir por qué. Porque la famosa matanza del Templo Mayor, previa a la caída de Tenochtitlán, realizada por Pedro de Alvarado, esta matanza se llama la matanza del Templo Mayor o la matanza de Toxcat, porque precisamente se da en la fiesta de Toxcat, ¿no? Yo, por ejemplo, como soy chismosa, como toda historiadora, cuando la gente dice, ay, es que estos españoles los empezaron ahí, ¿no? Se les fueron encima a los sacerdotes del Templo Mayor y ellos nada más estaban en su ritual. Bueno, yo ahorita te lo voy a platicar. Yo que sé qué es lo que es la fiesta de Toxcat, digo, pues es que cualquiera que haya visto eso se iba a sentir amenazado. Cualquiera. Porque ¿por qué pasaba la fiesta de Toxcat? Y ahí voy para decirte qué pasaba con el cuerpo humano. La fiesta de Toxcat es una fiesta de las cuales la víctima sacrificial principal, porque hay sacrificios previos, vamos a decir así, en un concierto a veces hay bandas que abren y bandas que cierran, ¿no? Artistas que abren, artistas que cierran. El que todos quieren ver, el protagonista es al final. Pues también pasaba así en las veintenas. Hay sacrificios que preparan el momento del gran sacrificio, del momento, el clímax de toda la fiesta. Bueno, en Toxcat pasa algo muy interesante. Toxcat es una fiesta dedicada a Tezcatlipocat. Tezcatlipocat en verdad es un dios polivalente, pero además es como súper poderoso. Tiene muchos avatares y muchas formas de representación. Y Toxcat, que es una fiesta de Tezcatlipocat, matan a Tezcatlipocat, pero Tezcatlipocat necesita un cuerpo para deambular. Este cuerpo era representado por un cautivo de guerra, pero ojo, o sea, muchos van a querer ser aquí Tezcatlipocat por un rato. Tezcatlipocat, antes, por ejemplo, los mexicas impusieron mucho el culto a su deidad tutelar, que es Huitzilopochtli, pero el culto a Tezcatlipocat es más antiguo y era además más difundido en todo el centro, porque es una deidad compartida por otras culturas, no solamente por los mexicas. Entonces, Tezcatlipocat, el culto a Tezcatlipocat era muy arraigado. Su principal fiesta, que es Toxcat, es llevada a cabo por la nobleza, porque además es el protector de la élite, también es el protector de los guerreros, también es el protector de la virilidad. Digo que tiene muchísimos avatares Tezcatlipocat. Entonces, Tezcatlipocat, como todo dios mesoamericano, en la visión mesoamericana, una cosa compartimos los dioses y los humanos, y es que somos vulnerables al tiempo. O sea, que el tiempo nos desgasta, que el tiempo nos cansa. Y para eso había rituales en los cuales se mata al dios. ¿Para qué lo matas al dios? Para que, dado que el tiempo lo cansó, lo desgastó, lo debilitó, lo matas, lo destruyes, lo que ya no sirve, y le permites ir al inframundo y regenerarse para salir regenerado y otra vez fuerte y poderoso. ¿Qué pasa en esta fiesta entonces? Pues vamos a matar a Tezcatlipocat, ¿no? Pero Tezcatlipocat, no cualquiera puede ser Tezcatlipocat. Estamos hablando que es un dios poderosísimo y muy venerado. Entonces, si bien era un cautivo de guerra, el cual los llevaban, y ya que los tenían prisioneros, el alto clero mexica, así como el sacerdocio más importante, elegía, así lo dicen las fuentes, por ejemplo, del siglo XVI, así lo dice Sagún, así lo dice Durán, elegían al más guapo de los guerreros, ya para empezar desde ahí físicamente. De hecho, dicen que no tuviera una tacha, que posiblemente que no tuviera ninguna cicatriz, que fuera joven, que se viera más fuerte que los demás, más atractivo, pero además de eso, que se supiera comportar.
este es Tezcatlipoca, además es el protector de la nobleza, no cualquiera lo puede interpretar. Lo elegían y durante un año lo preparaban para realmente ser el dios. Le enseñaban a hablar la lengua de la manera más refinada, como lo habla solo la élite. Tezcatlipoca, en una de sus características, es toca unas como flautitas de madera. Le enseñaban a este cautivo a tocarla, le enseñaban a tocarla, le enseñaban a comportar, además como Tezcatlipoca es viril, le dan 4 doncellas de las más cotizadas en la comunidad como esposas, es decir, con las 4 cohabitaba todo ese año, vivía en el palacio y le ponían la guardia de Tezcatlipoca, que obviamente esta guardia sirve para 2 cosas, para cuidarlo, pero también para que no se escape, porque es el cautivo que van a sacrificar. Pero bueno, el cuate que lo hacía se la pasaba mejor que toda su vida. Todos querían ser Tezcatlipoca. Vivía como el Tlatoani por un año. Además, por ejemplo, si caminaba con su guardia por las calles de Tenochtitlán, la gente le tenía que hacer la reverencia como al dios, porque él es el cuerpo del dios. Entonces, hacen rituales para volverlo el dios, lo atavían como el dios, pero lo van ataviando todo el año como el dios según la época. Una vez que llega la veintena de Toshpat, el momento clímax, pasan varias cosas durante estos 20 días. Se despide de las esposas, lloran las esposas, hay rituales en templos menores, pero una vez que llega a la noche en la cual va a ser inmolado, él se tiene que ir despojando de su atavío de Tezcatlipoca, lo va rompiendo al subir las escalinatas, y tiene que ir rompiendo las flautas que tocaba. Una vez que llega arriba, es un sacrificio de corazón, 4 sacerdotes lo extienden de las manos y de los pies, y otro, con un cuchillo de pedernal, le abre el pecho, justamente se abre abajo de la cavidad torácica, porque obviamente encima del corazón tenemos costillas, ahí no se puede, la herida es abajo, y también por eso, ahí hay un chisme, por ejemplo, hay quien cree que cualquiera puede sacrificar, no es cierto, te preparan mucho ritualmente, y además tenían que tener conocimiento anatómico muy profundo, porque hay que saber cómo pegar, dónde pegar, y además de eso, después rápidamente con otros instrumentos cortar los ligamentos para extraer el músculo cardíaco. Entonces se extrae, se ofrenda y órale. En algunos casos, el cuerpo de Tezcatlipoca, de algún sacrificado lo avientan por las escalinatas. Pero estamos hablando de un dios, es el cuerpo del dios. Entonces se baja de manera muy solemne, se baja, ¿no? De manera solemne. Por ejemplo, aquí sigue un paso muy interesante, y con mucho estigma, porque se lleva a cabo una teofagia ritual, en términos coloquiales, un canibalismo. Se cercena el muslo y la pierna del cautivo, y esta se envía para que sea cocinada en consumo para la élite, y lo demás al calpulli, es decir, al barrio que donó y que pagó por este cautivo. Hay partes, uno de los chismes más grandes es que los sacerdotes se comían el corazón. Yo siempre digo, no es cierto, el corazón siempre es el alimento de la deidad, los sacerdotes no se lo comían. Sí hay teofagias, claro, pero el corazón es único para la deidad. Y en este caso se ofrenda, pero es la deidad misma, ahí vivía la deidad en ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, este cuerpo es consumido por la élite, no. Pero después se le dan rituales muy solemnes porque es el cuerpo de la deidad. Pero en este caso estamos viendo algo que en náhuatl se llama la Ixiptla, y la Ixiptla es cuando el sacrificado es el cuerpo del dios, porque aquí este sacrificado es Tezcatlipoca. En otros rituales, el cuerpo después de que se le hizo la cardiectomía o se le decapitó, se lanza por las escalinatas, ¿no? En otros se incinera. Depende del ritual,
es el tratamiento post-mortem que viene. Oye, bueno, comentas que era un prisionero quien iba a representar al dios. Había, no sé, se peleaban por representarlo, Mira, también es una idea muy rosa. Creo yo que a veces la mejor manera de entender el sacrificio o la más aproximada es tener la humildad de decir que hay adjetivos en nuestra lengua o en cualquier lengua contemporánea que no pueden explicar lo que experimentaba un sacrificado. ¿Por qué? ¿Había voluntarios para el sacrificio? Sí, pero obligados la mayoría. Había padres de familia que donaban a sus hijos para ser sacrificados. Estos sacrificios, los sacrificios de niños, son sacrificios agrícolas, tienen que ver con cultivos, siempre. Para ser ofrendados, sí, pero también había niños robados en incursiones. También había quien le temía a los sacerdotes sacrificadores. Ojo, es que aquí escapa la lógica. El hecho de que temas no significa que no lo creas, ni que no lo consideres necesario. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí en mi examen doctoral me hicieron una pregunta parecida, bueno, ¿qué sienten? Y yo les decía, a ver, yo estoy aquí muriéndome de miedo, pero sigue siendo mi voluntad. Hay emociones a veces que parecen disociadas y que experimentan. Intentar explicar todo lo que experimenta una víctima sacrificial, pues en primera una no nos sirve. ¿Cuántas víctimas eran? Pero sí se debe de decir, ¿hay obligados? Sí. ¿Hay prisioneros? Sí. Pero también hay voluntarios. Porque al final todos comparten el mismo esquema religioso. Hay devoción, pero claro que hay temor. Tú crees que volverte el Dios es lo mejor que te puede pasar, sí, pero también te vas a morir, también te da miedo, también te da tristeza. Son muchas emociones. Por ejemplo, hay quien dice, ¿no? Entonces es falso que iban con alegría. Y yo siempre digo, pues es que no es falso ni es cierto. Hay adjetivos, nuestros adjetivos no alcanzan a explicar lo que sucedía, porque se experimentan cosas distintas y además depende del ritual. Además, por ejemplo, una cardiectomía, pues una extracción del corazón, en términos comunes, se ve muy aparatosa, pero es muy rápida. Dije, bueno, morirte así, pues qué padre. Pero hay sacrificios, por ejemplo, en las ventanas mexicas, que como eran para el dios del fuego, antes de inmolarlos, los queman, porque el dios del fuego, pues quiere un cuerpo quemado. Pues ahí tienes que sufrir mucho, porque si primero te queman, te avientan, te dan unas volteaditas, y ya luego que estás todavía con un poco de vida. Pues no, porque eso lo sufres mucho. También depende de qué sacrificio. Oye, Alondra, pero entonces, ¿cuántos tipos de sacrificio, o más bien, cuántos sacrificios al año había? Uy, depende de la cultura. Depende de la cultura. Lo que te puedo decir es que hay sacrificios organizados en veintenas, que son el calendario agrícola, pero también hay sacrificios que obedecen al calendario ritual, que es de 260 días y son fiestas movibles. También hay otros sacrificios para iniciar el año. También hay sacrificios, por ejemplo, con los cuales hay una rueda calendárica en Mesoamérica son 52 años. Lo llamamos coloquialmente es un siglo mesoamericano. Entonces, hay otros rituales cada 52 años. Por ejemplo, en la Daria Maya, cada que hay un cambio catúnico, cada 20 años. Entonces, tenemos tantos sacrificios como fiestas. Y en cada área cultural van cambiando. Oye, entonces, pues suena a lo mejor extraño decirlo, pero mucha gente moría por el sacrificio. Pero aún así, es una fracción mínima de la sociedad. Y aquí sí voy a recurrir a la economía. Por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, los cronistas, ¿no? En el siglo XVI. Se mataron, quién sabe, miles de tantos en quién sabe qué fiesta. Ay, por favor, eso no es posible. Acabas con la población o acabas con la mitad de la población. Y por ejemplo, yo siempre les digo, y la gente que estudiamos sacrificio humano,
Un sacrificador, aquel que lleva a cabo la inmolación, es todo un especialista. Es todo un especialista. O sea, no hay especialistas en toda la población, no hay especialistas en cada casa. Eso no es cierto. Para empezar, desde quién lo ejecuta. Hay muchos sacrificios comparados para nuestra sociedad en la cual la religión mayormente compartida no te pide un sacrificio menos, sí, pero comparado con la población, en un factor demográfico, sigue siendo mínimo. Sigue siendo mínimo. Pero para empezar, te quedas sin manos que trabajen. Estamos hablando de cautivos. No habría otras actividades si sacrifican a la mitad. No. Oye, Alondra, ¿cuánto tiempo tomaba la carrera de sacrificador? No, yo no le llamaría la carrera, el cargo. Me imagino ahorita un sacerdote sacrificador diciéndole carrera y se sentiría insultado. O sea, insisto, depende de la cultura, pero por lo mínimo, por ejemplo, te iban subiendo de rango. Un sacerdote sacrificador. Hay sacerdotes como los que yo mencionaba hace rato que sostenían el cuerpo. Estos son los auxiliares, pero ellos no inmolan. El ser sacrificador era como una moneda de dos caras, porque eres muy respetado, tienes muchos privilegios, pero también te temen. Pero simplemente para llegar a eso, tenés primero que haber sido sacerdote, es decir, aprenderte todos los rituales y formas religiosas, que no toda la gente comparte la misma religión, sí, pero no toda la gente es especialista religiosa, toda la gente no es sacerdote. Primero. Segundo, para sacrificar pasas por periodos de ayuno, de abstinencia sexual. En algunas fiestas te pedían 20 días, en otras 40, en algunas 3 años, para que tu cuerpo pudiera ser el que sacrifique. ¿Qué quiere decir esto? Que lleva muchísimo tiempo. Otra característica es, por ejemplo, un sacrificador, alguien que sacrificaba por cardiectomía, no se podía lavar el pelo jamás. Y se creaban una serie como de rastas, porque eran cabelleras largas de los sacrificadores, pero la rasta con lo que le ibas formando es maravilloso, es con la sangre que te salpicaba del pecho, de otro. Y entonces lo que iba creando tus rastas, precisamente, era la cantidad de sangre que durante los años ibas adquiriendo de sacrificados. Por lo mismo, su cabello no se podía tocar. Además, vuelvo a la situación de entidades anímicas. El cabello protege la salida de la entidad anímica. Sí, pero además ahí lleva sangre que contuvo entidad anímica de otros y que pasaron por un proceso ritual. Por lo tanto, es, por decirlo en esta visión, es hasta peligroso para quien te toque tocarlo. Contiene muchas cosas esa cabellera. Wow. Oye, entonces, digo, el panorama que nos planteas tú respecto a un sacrificio, pues era bien visto o visto, no sé, de manera normal por la sociedad que vivía esos sacrificios. Cuando llegan eh, los grupos de Europa, al ver este tipo de prácticas, pues era lógico pues, que se espantaran, que no lo entendieran, o cuál fue su impresión de ello. Mira, es que si me lo preguntas a mí, yo siempre digo, claro que es normal que se espantaran. Hoy la gente se espantaría. Un ateo se espanta si ve eso en vivo. No compartes la religión. No entiendes para lo que sirve. No naciste adquiriendo poco a poco por qué se hace, entendiendo el cuerpo humano como en Mesoamérica. No, claro que lo común es que se espantan. O sea, siguiendo algo de las fuentes novohispanas del siglo XVI, siempre digo, claro que es cierto, si se espantaban, por supuesto que se espantaban. En una mirada hoy académica, en una mirada desde la historia, cuando hoy descalificamos a los cronistas, a los conquistadores, a los frailes, les echamos la culpa de todo, ¿no? Y así,
derramamos hispanofobia. Pero a ver, ponte tantito en su lugar. Y eso no quiere decir que no haya habido ambición y deseos de conquista, no es esa parte. Estoy hablando del ritual. Y que hayas visto un ritual como esos. Bueno, yo, que le dedico mi vida al sacrificio, estaría fascinada, pero la demás gente no. Sí entiendo que la demás, yo pago por ver, ¿no? O sea, que una cápsula del tiempo y ver lo que experimenta la gente que además va, ¿no? Va a esta teatralidad, porque es un, por ejemplo, Toshka, te hemos dicho los historiadores, es la teatralidad de Toshka. Pero a ver, alguien que no lo entiende, a ver si te va a parecer muy bonito y que primero te temen y luego. Oye, bueno, hemos hablado de la parte sacerdotal y los nobles, ¿no? Pero, ¿y el pueblo cómo lo vivía? Mira, voy a citar a un historiador que es toda una vaca sagrada, que es Rodrigo Martínez Barax. Y Rodrigo Martínez Barax dice, a ver, la religión es la misma, pero el sacrificio humano es el culto de la élite. ¿Quién controla el sacerdocio? La élite. Las víctimas sacrificiales, tú no podías decir, o yo, simple mortal, ay, voy a llevar un sacrificado, ¿no? O sea, yo dono a mi hijo en sacrificio para lo que yo quiera. Ah, no, permíteme. Tú eres el ofrendante y vas a recibir un favor de los dioses. Pero el que decide en qué sacrificio se usa, cómo se usa o no, es el Estado. Es un ejercicio de poder muy fuerte, está sumamente controlado por el Estado. Pero ojo, el que lo controla el Estado no significa que la gente no comparta la creencia. La gente comparte la creencia, pero ellos no controlan el culto. El culto es un culto colectivo controlado por el Estado. O sea que ya desde, o sea que ya todo era parte de una estructura política, ya, o sea, ya. Claro, claro. El sacrificio humano, especialmente en el posclásico, y un sacrificio como el que les narré, como el de Toshka, tiene, luego insisto, la gente tenemos visiones rosas. No, es un fenómeno religioso, sí, pero no es solo religioso. Tiene una carga económica fuertísima, tiene una carga política fuertísima. Por ejemplo, los mexicas, que eran habilidosos para aterrorizar a sus enemigos, cuando llevaban a cabo los sacrificios grandes en Templo Mayor, enviaban una invitación con emisarios al tlatoani, es decir, al cacique, porque tlatoani son ellos, de sus señoríos sometidos, para que fueran a asistir. Pero, por ejemplo, esto lo hacían como un mero acto político, porque como lo hacían con cautivos de guerra, era una manera también de mostrarles de, si no sigues siendo mi tributario, te hago la guerra y ve lo que voy a hacer con tus cautivos. No, los mexicas son pero tremendos, porque además de hacerlo religioso, económico, lo usan una forma de terrorismo estatal para precisamente controlar a sus señoríos sometidos. Wow. Fíjate que el sacrificio humano, cuando yo lo elegí como mi tema, no solamente de tesis, sino de mi vida, es que digo, contiene en un fenómeno todos los elementos de la realidad mesoamericana, todas las esferas, porque es principalmente un fenómeno religioso, sí, pero hay un ejercicio de poder, hay una actividad económica, hay unas formas de control. Con eso también explicas la vida con todo. Todo tiene el sacrificio humano en Mesoamérica. Oye, pues este es un tema, pues que tiene mucho donde cortar, pero híjoles, el tiempo se nos termina. Ya. Ojalá podamos agendar otra charla y que también nos cuentes de todos estos métodos de terror que usaban los mexicas, que tú comentas. Espero poder eh, coincidir otra vez, agendar otras fechas para que nos termines de platicar estas historias, ¿te parece? Sí, claro, y bueno, para ti, para toda la gente que por ahí nos vaya a ver, un poco a los que les interese saber de sacrificio, porque ahorita pues lo cuento de una manera lo más ligera posible, pero precisamente para que no vayamos a pasarlo sobre una óptica judio-cristiana, o sea, sí, pum, en la cual nos estaríamos equivocando mucho. Cualquiera que quiera sobre esto me puede escribir, angelesalondra@yahoo.com.mx, y yo les puedo enviar bibliografía, precisamente, primero light, para que se acerquen al sacrificio,
y ya luego densa. Primero lo más light. Oye, si tienes otro medio de contacto aparte del correo, redes sociales, algo. Pues mi Facebook, que estoy como mi nombre, ¿no? Normal, Alondra Domínguez Ángeles. Y bueno, estoy también en Instagram, pero en Instagram, Apocalipsis Alondra, y como que nada más comparto imágenes. Pero bueno, si les hace fácil, nada más me dicen que necesitan información sobre sacrificio y empiezo a compartir. Lo que sí puedo decir es que sí, de todas las obras que he tenido la oportunidad de consultar, si nada más van a consultar una, para que no pasemos por una visión prejuiciosa y lo satanicemos, yo recomendaría que leyeran una obra maravillosa, se llama El don de la sangre en el equilibrio cósmico, que es precisamente de Marta Ilia Nájera, publicada por la UNAM y el Centro de Estudios Mayas en 1987. Genial, pues amigos, ya lo vieron, ya lo ven. Si tiene dudas, si quiere saber más de estos temas, consúltelo con Alondra. Acaba de aventar pues un gran análisis que nos quita la parte rosa, como ella lo llama, sobre las ideas que tenemos de estos temas. Alondra, fue un placer. Cuídate Gracias, mucho igualmente. y esperamos vernos pronto, por favor. Claro que sí. Además, los voy a dejar. Con esto me voy, pero con esto les dejo. Para todos, tenemos posadas, porque fue la manera en que los agustinos estaban sustituyendo la fiesta de Pankensalinstli, que es Aguchilopostli, razón por la cual todos ponen heno, o ponemos los que ponemos heno en un nacimiento, y precisamente porque también se mataban un montón de ofrendados, y después se inmolaba el día de su nacimiento a Huitzilopochtli. Eso es todo. Cuídate mucho, nos vemos. Adiós, bye bye, felices fiestas.